En los últimos años, en las últimas 2 o 3 décadas, 2 décadas sobre todo, la justicia se ha convertido en un elemento central de la política, incluso de la sociedad y de la economía. Hoy en día hay una gran visibilidad de la justicia. En América Latina, desde luego, en todos los países de América Latina, en unos más y en otros menos, pero en todos hay una enorme visibilidad de la justicia, y no solamente en América Latina, sino también en Europa y en el resto del mundo. Esta visibilidad tiene que ver con 2 aspectos. La justicia se considera muy importante, en primer lugar, para el buen funcionamiento de la política. Se estima que sin unos jueces que puedan controlar la actividad política, ese sistema político no puede funcionar bien. Antes se consideraba que el centro neurálgico de la democracia estaba en la representación política, con los problemas de corrupción, de clientelismo y otros muchos defectos del sistema político. La justicia ha sido una especie de salvavidas que se considera fundamental para que la democracia funcione. Entonces, el sistema político es el primer elemento, o el primer ámbito en el cual la justicia es muy importante. Y el segundo es el desarrollo. Hoy en día muchos consideran que la justicia es un elemento fundamental para el desarrollo económico. Y aquí están muchas de las ideas que importamos de los Estados Unidos, y particularmente de una escuela que se denomina Derecho y Economía, Law and Economics. Y bueno, la importación de esas ideas es bastante problemática y seguramente hablaremos de eso. En todo caso, esas ideas, que tienen mucha repercusión en América Latina, estiman que sin jueces que puedan proteger la propiedad privada y que puedan disminuir los costos de transacción, no puede haber desarrollo posible, ni hoy, y buena parte de las explicaciones de la falta de desarrollo de América Latina tienen que ver con la precariedad de la justicia en su función de proteger los derechos de propiedad y los derechos individuales. Entonces hay una enorme visibilidad de la justicia, pero esa visibilidad contrasta un poco con la precariedad de los estudios y de los análisis sobre la justicia. Y para ilustrar muy brevemente esa precariedad, yo quisiera hacer alusión a 5 tensiones o 5 dicotomías que creo yo ilustran esa dificultad de los análisis, o ese carácter complejo de la justicia que debemos abordar. La primera dicotomía o la primera tensión es la tensión entre protagonismo y justicia ordinaria. La justicia es muy protagónica, pero con mucha frecuencia ese protagonismo de la justicia oculta el funcionamiento de la justicia ordinaria. A veces lo subestima simplemente, a veces lo que hace es una función de ocultamiento. En todo caso, la visibilidad a la que me refiero no incluye el funcionamiento de la justicia ordinaria, de la justicia que es muy importante para las relaciones entre los individuos, para esa paz social fundamental y de base que es necesaria en toda la sociedad. La segunda tensión es una tensión que yo denominaría espacial, y es a la que se refirió Rodrigo hace un momento. Todos estamos muy empeñados en análisis nacionales, todos estamos muy empeñados en resolver problemas de países, problemas de la justicia dentro de fronteras, y sin embargo a veces no tenemos suficientemente en cuenta una cantidad de factores internacionales que inciden en esos debates y en esos problemas nacionales. Hay un tercer elemento que yo denominaría, una tercera tensión que yo denominaría epistemológica, y que es la siguiente. Un gran empeño de los análisis de justicia se concentra en el funcionamiento de la justicia, en la operatividad de la justicia, en problemas de congestión, en problemas de impunidad, en problemas de oferta de la justicia, y eso desde luego es importante porque buena parte de los problemas que hemos tenido en la justicia tienen que ver con eso. Sin embargo, con frecuencia olvidamos el hecho de que esos problemas están insertos en unos contextos sociales y que en buena parte
la solución de esos problemas depende de soluciones que están por fuera de la justicia y que están en esos contextos sociales. Es decir, hay unos presupuestos, para decirlo en términos kantianos, hay unas condiciones de posibilidad de la existencia o del funcionamiento de la justicia que muchas veces no se tienen en cuenta y que tienen que ver con, en Colombia, por ejemplo, con el problema de la guerra, con el problema del clientelismo, con el problema de la corrupción, con el problema del sistema político, por ejemplo, etc. Hay una cuarta tensión que yo denominaría corporativa y que tiene mucho que ver con esta visibilidad que acabo de mencionar. La judicialización de la política, que en buena parte es responsable de la visibilidad de la justicia, implica a su turno inclusive yo diría que es necesaria para que la justicia pueda cumplir los propósitos de control de la política, pero tiene también sus riesgos, tiene también sus dificultades y sus problemas. Y eso es algo que debe ser estudiado más en profundidad. Por último, hay una tensión que yo denominaría política y es la siguiente. Con mucha frecuencia los análisis de justicia se concentran, como dije hace algún momento, en problemas operativos, en problemas funcionales, en problemas bastante técnicos, y eso, repito, es importante. Sin embargo, con mucha frecuencia esos problemas esconden un trasfondo político y valorativo muy importante. En la justicia muchas veces hay una tensión entre visiones individualistas que quieren proteger fundamentalmente los derechos de libertad y visiones más sociales que tienen en cuenta, además de los problemas en materia de derechos de libertad, los derechos sociales y que tienen una visión de la sociedad más gregaria y más colectiva. Y esas tensiones no siempre aparecen en los debates de justicia y nos parece a nosotros en De Justicia que eso es importante. Para terminar, yo diría, o sacaría como conclusión de todo esto, pues que es muy importante dos cosas. Primero, que existan visiones de la justicia interdisciplinarias que respondan a la enorme complejidad que está plasmada en esas 5, no solamente hay 5, puede haber muchas más tensiones, en esas 5 tensiones que acabo de mencionar. Por un lado, la interdisciplinaridad en materia de justicia, creemos nosotros, es fundamental. Las perspectivas dominantes hoy en día son perspectivas de políticas públicas y perspectivas jurídicas, pero creemos nosotros que la intervención de sociólogos, de politólogos, incluso de antropólogos, de economistas, desde luego, es fundamental. Y la segunda gran conclusión es algo a lo que se refería también Rodrigo, que es la importancia de hacer estudios regionales y de mirar la cosa desde el punto de vista, de mirar el asunto desde el punto de vista comparado. Y esa es, desde luego, pues una de las razones por las cuales ustedes están aquí y por las cuales hemos concebido y organizado este seminario. Gracias.